Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presenta su programa, La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Ebenecer Tiquizate, en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Esperamos que este tema sea de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Tenía ganas de que siguiéramos cantando al Señor, ¿verdad? Pero será después, si no puede ser que mi garganta me reclame un poquito. Hoy nos toca Santa Cena, ¿sí sabía usted? La Santa Cena, también conocida como la Mesa del Señor, porque la palabra Santa Cena no aparece en la Biblia, pero por ejemplo la Mesa del Señor sí aparece. Nosotros le llamamos Santa Cena como una forma de referirnos a esa primera ministración que el Señor hizo después de que comieron la Pascua. O sea, ellos comieron la Pascua, que fue la última Pascua válida espiritualmente. O sea, el pueblo de Israel, algunos que practican todavía la religión judía, porque no todos los israelitas de raza, no todos necesariamente practican la religión judía, pero algunos practicantes de la religión judía que podrían estar practicando o participando de la Pascua, esa Pascua no tiene ninguna validez delante de Dios ya. Esa ya fue, la última Pascua fue cuando Jesús la tomó allá con sus discípulos antes de ser entregado. Esa Pascua fue la última y Él inauguró en ese momento la primera Santa Cena. Entonces ahí es donde nos referimos. Literalmente no aparece la palabra Santa Cena, pero por el evento nosotros honramos ese evento donde se inauguró este acto profético, podríamos decir. Por eso nosotros podemos, pero por eso, como no fue necesariamente una cena, sino que fue un acto profético, nosotros podríamos decir que se puede participar en la mañana. Y alguien podría decir, pero si es Santa Cena, ¿por qué en la mañana? Porque realmente no es cena, sino que es un acto profético, es una administración que el Señor inauguró. Muy bien, pero una de las formas en que se aparece es la mesa del Señor. Nuestro apóstol estuvo hablando hoy de la mesa en los temas del día, pero yo también estaba reflexionando mientras lo oía, cómo uno se puede acercar a la mesa y menospreciar la mesa. Y una de las formas que nuestro apóstol enseñaba es que uno puede menospreciar la mesa por lo que se ofrece. Porque ahí dice, ustedes han menospreciado mi mesa. ¿Y por qué la hemos menospreciado? Porque ofrecen sobre mi mesa pan inmundo. Entonces, por lo que uno le ofrece a Dios, uno puede estar menospreciando la mesa del Señor. Entonces uno tiene que saber que lo que le ofrece a Dios tiene que ser lo mejor. Es decir, si le vamos a cantar bien. Si le vamos a alabar bien. De todo lo mejor que podamos. Si vamos a danzar, a menos que estemos malos de la columna, pero si no, aunque sea el paso del elefante, deberíamos de hacer, si tiene tal vez alguna imposibilidad, pero deberíamos de esforzarnos por darle lo mejor al Señor, porque si no podría verse como un menosprecio. Muy bien, pero otra forma que uno mira en la Biblia de menospreciar la mesa es cuando uno no acepta la invitación. Se recuerda aquel hacendado que había preparado la mesa y la cena para sus invitados.
Y dice que les mandó a decir, a recordar. Ahora se usan otros métodos, ¿verdad? Que cuando es una boda, una actividad especial, se manda una tarjeta y en la tarjeta ahí se manda a decir, por favor, tiene hasta tal fecha para confirmar. Si confirma, se le toma en cuenta; no confirma, no se le toma en cuenta, pero por favor confirme. Yo me imagino que si hubieran estado en estos tiempos, estas personas hubieran confirmado. Pero les llegó el día, y qué casualidad que ese día ellos tenían, ahí dice, he comprado una yunta de huellas y la tengo que ir a ver. ¿Quién compró una yunta de huellas sin verla antes? Ya la había visto. He comprado un terreno y lo tengo que ir a ver. ¿Quién compra un terreno sin haberlo visto? Ya lo había visto. Entonces, ¿qué era? Eran excusas. Entonces, ¿cuándo uno puede manifestar un menosprecio a la mesa del Señor buscando una excusa para no ir? Entonces la Biblia dice, los que habían sido invitados no eran dignos, porque se les avisó con tiempo y el día no llegaron. Entonces es otra forma de menospreciarla, no atendiendo a la invitación que el Señor nos hace. Nosotros regularmente la hacemos cada principio de mes, pero podríamos decir, por ejemplo, vamos a hacer durante un periodo, vamos a hacerla cada 15 días, por ejemplo. Podríamos hacer un cambio porque no necesariamente tenemos una fecha. Lo hacemos de esta manera porque en esta manera es como lo hacíamos desde hace mucho tiempo y como nuestro apóstol lo sigue haciendo, el primer domingo de cada mes. Pero realmente no hay límite. Podríamos hacerlo cada 15 días. Pero la invitación se haría para que nosotros podamos llegar y ser ministrados. Y si uno no le da la importancia a esa invitación, podría estar menospreciando. Pero hay otras formas. El tema no se llama el menosprecio de la mesa del Señor, pero hay otra forma. Y otra forma en la que uno podría menospreciar al Señor es cómo se presenta. No me refiero al vestuario físico, aunque sí el vestuario físico podría de alguna manera mandar un mensaje de que uno le está dando cierta importancia. Y ese es el mensaje que tratamos de dar de alguna manera para la Santa Cena, a veces con algún vestuario específico. Pero la Biblia dice que asistieron después de que aquellos invitados no llegaron, el hacendado mandó a traer a los que quisieran entrar, los mandó a traer, vayan por las calles, por las plazas y tráiganlos. Y entraron, pero era una actividad importante. Y hubo uno de ellos que entró como le dio la gana. Y entonces el dueño de la casa pasó y le dice, ¿cómo es que entraste aquí sin traje de boda? ¿No sabías que a una boda venías, pues? Mire, pues, ahora con las actividades modernas, por ejemplo, las bodas, dependiendo dónde se haga. Entonces, si según el lugar donde se va a hacer, le dice, por favor, con traje formal. Con traje formal. Ah, no, él llega en playera y en pantalón de lona. Creo que si los que invitaron le pusieron ahí traje formal, por respeto a ellos, aunque no le guste usar tacuche, pues tenían que buscar la forma de verse lo más formal posible, ¿ah? Y si se va a poner corbata, bien puesta. Pues así le dije a un hermano una vez que se ponía la corbata, esto de aquí hasta aquí abajo y esto hasta aquí arriba, así. Yo le dije, si se va a poner la corbata, póngasela bien, hombre, si no, mejor no, ¿ah? Entonces a veces llegamos así, dice, por favor, con traje formal. Ah, no, uno llega con tenis, un pantalón de lona y como le dio la gana. Así fue esa vez, era traje de boda y él llegó como le dio la gana. Y entonces le dijo, ¿cómo entraste aquí? Estás menospreciando la actividad. Ahora, yo ahorita no le estoy hablando, no quiero hablarle de lo físico, pero sí quiero hablarle de nuestro corazón. Por eso le pregunté,
¿Sabía usted que hoy es Santa Cena? ¿Cómo viene vestido? Pero no hablo del exterior, aunque seguramente, bueno, una de las cosas que yo aprendí de mi abuelo, aunque mi abuelo no es el parámetro, es la Biblia, pero mi abuelo ya en su vejez ya había tenido varias operaciones y delicado salud, y ya le costaba caminar, pero la Santa Cena no se las perdía. Perdón. Y resulta que llegaba bien formal a la Santa Cena con su corbatilla y no tenía privilegio. Porque ¿qué era lo que él pensaba de la Santa Cena? Que era algo importante. Pero ahorita no le estoy hablando del exterior. ¿Cómo está su corazón hoy que es Santa Cena? ¿Sabe usted que es un día de examinarse? Es un día de examinarnos a nosotros mismos. Le voy a hacer una pregunta que va a parecer que está fuera del contexto, pero no está fuera del contexto. ¿Usted de quién se decepciona más? ¿De los demás o de usted mismo? Le voy a responder yo. Yo me decepciono más de mí mismo, hermano. Me decepciono más de mí mismo. Porque a estas alturas yo debería haber sido arrebatado, hombre. Yo debería estar allá con Elías. Y todavía estoy aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser dos cosas. Una es que mi propósito no haya terminado en la tierra. Pero otra cosa, pues es que no estoy listo. Y por eso estoy aquí todavía. Entonces yo me decepciono mucho, muy seguido me decepciono de mí mismo. Porque todavía no se han producido en mí todos los cambios que se deberían de haber producido, hombre. Y yo temo al Señor y le pido al Señor que me ayude, pero aún así siempre me digo equivocando y me decepciono. Entonces hoy que es Santa Cena, vengo delante del Señor a decirle: necesito ayuda, Señor. Necesito ayuda porque no puedo solo, no puedo. Entonces ese es el vestuario que tenemos que traer ya en la mente y nuestro corazón. Hoy es el día de reconocer mis faltas. Es el día de recordarme seriamente que tengo que estar a cuentas con Dios. Es el día de recordarme seriamente que tengo que estar a cuentas con mi hermano también. Esa es la Santa Cena. Pues fíjate que toma la Santa Cena y se está peleando con el que está a la par, hermano. ¿Cómo es eso? Y no es un día de estar a cuentas, pues. Ese es el vestuario que tenemos que traer. Bueno, ya le hablé de 3 formas de menospreciar, ¿verdad? Lo que se ofrece, no atender la invitación o no venir vestido adecuadamente. Pero me refiero al interno, al corazón. Yo quiero hablarle, no se preocupe, estos minutos se los voy a contar, porque lo que vamos a comer es el cordero. El cordero se come, solo que ahora no comemos cordero literal, sino comemos pan y vino, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Y él lo que dijo fue: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y después, cuando inaugura la primera Santa Cena, da el pan y dice: este es mi cuerpo. Y da la copa y dice: esta es mi sangre. Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena, lo comemos a él, comemos al cordero, pero tenemos que saber qué es el cordero y cómo el Señor lo fue revelando. De alguna manera se lo fue revelando a algunas personas. Desde Génesis nosotros vemos cómo el cordero le fue revelado a Abel como una ofrenda. El cordero, una de las cosas que significan es ofrenda. Pero aquí quiero explicarle que hay ofrenda y hay ofrendas. Jesús fue la ofrenda. Nosotros podemos presentar ofrendas, pero Jesús fue la ofrenda. Es la ofrenda en singular y las ofrendas en plural.
Entonces, la ofrenda en singular representa al Cordero que nos dio la salvación, que se entregó por nosotros para darnos el regalo de la salvación. Entonces, por una ofrenda podemos ser salvos, pero por las ofrendas podemos ser bendecidos. Es decir, cuando usted ofrenda, no ofrenda para salvación. Por eso decía un hermano, ¿para qué ofrendo si la ofrenda no salva? Dice. Bueno, una ofrenda sí salvó, que fue la de Cristo. Entonces, las ofrendas nuestras no salvan, pero sí pueden arrebatar bendición de Dios. Entonces, la ofrenda para salvación y las ofrendas para bendición. Otra vez, la ofrenda para salvación y las ofrendas para bendición. Entonces, Abel le fue revelado, porque no existía ni siquiera la ley, y cómo entendió él que un cordero lo podía justificar. ¿Por qué Dios lo vio agradable? ¿Será que tan bueno era Abel? ¿Será que era demasiado bueno y por eso Dios lo vio agradable? No, lo vio agradable porque un cordero fue presentado como una ofrenda. Entonces Abel y Caín representan a la humanidad, una humanidad salva y una humanidad perdida. La humanidad que se pierde es la que se quiere presentar ante Dios con sus obras. Mira qué tan bueno soy yo. Mira, y entonces se presenta con sus obras. Y entonces dice, no, esas obras no sirven para salvación, nuestras obras no sirven. Pero después de ser salvos, nuestras obras sí sirven para bendición. Tenemos que entender esa diferencia, hermano. Porque hay cristianos que se equivocaron. Me recuerdo que cuando yo era pequeño se hablaba de eso, decía, somos salvos por gracia y no somos salvos por obra. Y eso se predicaba mucho y se sigue predicando porque así es. Somos salvos por gracia y no somos salvos por obras. Entonces la iglesia pensó que ya no tenía que hacer obras. Pero es que estamos hablando de salvación. Sí, la salvación no puede ser por nuestras obras, pero la bendición y el galardón sí puede ser por nuestras obras. Porque no es lo mismo. ¿Sí me va a entender? Yo creo que sí, porque eso lo hablo seguido. Pero el punto es que Abel lo entendió que por una ofrenda podía ser justificado y fue justificado. Y Caín no fue justificado, porque la ofrenda que presentó fueron sus obras. Entonces ahí es el cordero ofrenda que justifica y que justificó a la humanidad. Todo aquel que a él viene no lo echa fuera. Así que el que no quiere no es salvo es porque no quiere, porque ya la ofrenda fue presentada y fue recibida por el Padre. Así que ahí está la salvación abierta todavía. Abraham vio al cordero como un sustituto. Eso está en Génesis 22:7, que acuérdese que Abraham lo habían mandado a sacrificar a su hijo. Y ya cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, aparece un cordero y ese cordero sustituye a su hijo. Aquí hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero una de las cosas es la sustitución. Dios envió a su hijo para sustituirnos. Nosotros íbamos derechito al lago de fuego, pero Él envió a su hijo para sustituirnos. Dice qué tremendo, ¿ah? Por eso cuando uno mira en la Biblia, dice que aparece el sumo sacerdote Josué, se presenta delante del Padre y estaba el acusador acusándolo porque él estaba con ropas sucias. ¿Pero por qué tenía ropas sucias? Él era santo. Porque, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía las ropas sucias? Porque Él nos representó a nosotros. Es decir, le dijo, mira, ponete estas ropas. Y nos dio sus ropas. Y dame la tuya. Y se puso la nuestra. Y entonces a Él lo juzgaron en lugar de nosotros. Y eso se llama sustitución. Sustitución. No solo nos sustituyó en la cruz, sino que nos sustituyó en el lago de fuego. Él se puso en lugar de nosotros, hermano. Así que otra vez, el que no quiera, el que vaya al lago de fuego es porque quiere.
Porque si tenemos al Cordero que es un sustituto, ¿verdad? Moisés lo vio como el Cordero Pascual. El Cordero Pascual pues aparece por primera vez en Éxodo 12:2, que es cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y en ese momento se habla de la Pascua por primera vez. De ahí quedó como una ley, pero ahí se habla de la Pascua por primera vez, y es cuando el Señor rompió las cadenas de esclavitud de los egipcios, de esas cadenas que habían pasado años ahí los israelitas, y el Señor rompió las cadenas que los habían atado. Por eso cantamos aquel canto que dice: las cadenas que me ataban, Él las rompió, hoy libre soy, hoy libre soy. Somos libres. El diablo no tiene arte ni parte ni suerte en nuestra vida, porque el Señor le quitó todo derecho que tenía sobre nosotros. Y esas cadenas de esclavitud fueron rotas hace 2000 años, hermano. Aleluya. El Cordero Pascual. Pero ese Cordero Pascual también nos recuerda eso, que somos libres, pero también nos recuerda, dice que tremendo, que la sangre de ese Cordero protege nuestras casas. Porque eso no solo sirvió en ese momento, sino que esto está vigente. Donde haya sangre de Cordero, el destructor no llega. Dígale al que está a la par suya: donde haya sangre de Cordero, el destructor no llega. Entonces, por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque con uno que crea, con uno que reciba a Cristo de todo corazón y empiece a caminar en ese proyecto de fe, en ese evangelio glorioso, con uno, ese uno va a poner sangre en el dintel de esa casa, y esa casa va a ser para Cristo, y va a ser bendecida. El destructor no tiene derecho sobre nuestra casa. Así que tenemos autoridad sobre el destructor también, porque hay sangre de cordero en el dintel. Isaías lo vio como el cordero sufriente. Isaías 53:7. Él lo vio como el cordero sufriente, pero aún ahí hay bendición. Y de hecho le quiero hablar un poquito ahí del sufrimiento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, que le quiero explicar algo, y me voy a centrar en los beneficios de ese sufrimiento de Cristo al final, lo que me dé tiempo. Juan el Bautista lo vio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora aquí quiero explicarle algo. Esta es una cosa pero extraordinaria, hermano, porque la Pascua, que se celebraba cada año el 14 del mes de Nisan, el 14 del mes primero. Acuérdense que el calendario hebreo es diferente al de nosotros. El calendario hebreo empieza más o menos entre marzo y abril, por ahí empieza. El calendario hebreo tiene meses de 28 días porque es un calendario lunar, y cada cierto tiempo ellos le agregan un mes extra para completar los días que se necesitan. Y para ajustarse otra vez al movimiento, la rotación del sol y la luna, pero ellos tienen un calendario lunar cada 28 días. Bueno, el asunto es que en el mes de Nisan, el 14 de Nisan, ellos tenían que presentar el Cordero Pascual, que está relacionado con Éxodo 12:2, que está ahí arriba. Pero quiero comentarle algo que fue impresionante ese día. Esa Pascua fue diferente. Quiero recordarle que Cristo murió para una Pascua, porque Él era la Pascua. Y sí, que interesante, Él era el Cordero Pascual que el Padre dio. Déjeme, yo me voy a bajar porque esto me emociona. Entonces era el día de la Pascua. ¿Por qué decimos que Jesús murió día de Pascua?
Porque dice la Biblia, si me ayudan a buscar ese pasaje que está en el libro de Juan, dice que los cuerpos los bajaron de la cruz porque al otro día iba a haber un sabbat, no sábado, no un sabbat normal, sino que un sabbat solemne. Entonces tenemos que hacer la diferencia en la Biblia entre un sabbat normal y un sabbat solemne. El sabbat normal eran los sábados. El sabbat solemne eran algunas situaciones especiales, en unas fiestas específicas. Entonces, el primer sabbat solemne era el 15 de Nisan, es decir, el 14 en la noche se mataba al Cordero Pascual. Y al otro día era un sabbat solemne, era un reposo solemne, sin importar si era sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces, nosotros no creemos, por si aquí, eso lo he dicho varias veces, pero si todavía tiene dudas, se lo vuelvo a decir. Jesús no murió viernes y resucitó domingo. Esa es una mentira de la Iglesia Católica, que la Iglesia Evangélica la adoptó. No es cierto. La Iglesia Católica forzó la resurrección de Jesucristo para domingo porque ellos celebran el Sunday, el día del sol. El Sunday. Entonces tenían que encajar la resurrección de Jesucristo con el día del sol. Pero Jesús no resucitó domingo, si dice la Biblia que cuando las mujeres sí llegaron el domingo al sepulcro. Cuando llegaron el domingo al sepulcro, porque eso dice la Biblia, el primer día de la semana, las mujeres llegaron, el primer día de la semana para los judíos era domingo para nosotros. Entonces llegaron el primer día de la semana y Jesús ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, ¿cuándo resucitó? Resucitó sábado a las 3 de la tarde. ¿Por qué decimos eso? Porque también la Biblia dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre debe de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora contemos, pues, si Jesús murió viernes y resucitó domingo, contemos. De viernes a sábado a las 3 de la tarde, porque Jesús murió a las 3 de la tarde. De viernes a sábado a las 3 de la tarde, ¿cuántos días hay? ¿Y cuántas noches hay? Hay un día y una noche. Y de sábado a las 3 de la tarde para domingo, digamos a las 6 de la mañana, ¿cuántos días y noches hay? Ni siquiera se ajustaron los dos. Pues si la Biblia está clara, 3 días y 3 noches. La Biblia está clara que cuando las mujeres llegaron el domingo, Jesús ya no estaba. ¿Y a qué horas tenían que resucitar? No tenía que resucitar en la madrugada porque tenían que ser 3 días y 3 noches cuadradas. Y si murió a las 3 de la tarde, ¿a qué horas tenía que resucitar? A las 3 de la tarde. Y eso es otra cosa impresionante, ¿va? Porque los sábados a las 3 de la tarde había cambio de turno sacerdotal. Entonces Jesús tenía que resucitar un sábado a las 3 de la tarde también, porque ese día se cambió el turno sacerdotal. Se lo quitaron a los levitas y a través de Jesucristo nos lo dieron a nosotros también. Mire qué bendición, ¿verdad? Sábado a las 3 de la tarde. Pero el punto es, aquí ese es un tema específico, pero el punto es que Jesús fue muerto, fue crucificado y Él entregó su vida día de Pascua, porque Él era el Cordero de la Pascua. ¿Está conmigo? ¿Por qué decimos eso? ¿Alguien tiene el capítulo de Juan que pedí? ¿Una traducción viviente? Una traducción viviente, leámoslo, si no lo ponemos aquí. Dice, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron al Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte, así sí, podían bajar los cuerpos. A ese es solo que me lo leíste muy rápido. Entonces, ¿qué pasaje es?
¿Ah? Juan 19:31. Vaya, ahí voy. Muy bien. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial, porque era la Pascua. Pero no se descansaba el día de la Pascua, se descansaba el siguiente día. Entonces, si ese día ellos estaban preparando para la Pascua, al otro día era un gran sabbat. Así se le llamaba, un gran sabbat, que era un descanso solemne, no era sábado. ¿Sí? Sí era un sabbat, pero un sabbat especial. Entonces le pidieron a Pilato que mandaran a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, porque a él no lo mató nadie, sino que él entregó su vida. Así que no le quebraron las piernas. Qué tremendo, ese es otro misterio, ¿eh? Pero el punto que yo le quería decir es que el Señor Jesús murió día de Pascua. ¿Estamos claros ya? ¿Cuándo cayó la Pascua en esa semana? Cayó miércoles. Jesús murió miércoles a las 3 de la tarde. Al otro día, que era descanso, era jueves, 3 de la tarde, sería un día y una noche. Al otro día, viernes, 2 días y 2 noches. Al otro día, otro descanso. Esa semana fue como la que a usted le gusta, semana de doble descanso. Porque ahí fue el sábado, 3 días y 3 noches. Y luego el domingo, después del sabbat, pero ya el sabbat normal, las mujeres fueron al sepulcro. Y Jesús ya no estaba. Entonces Jesús murió miércoles a las 3 de la tarde y resucitó sábado a las 3 de la tarde. Bueno, el punto no era tanto eso, sino que el punto era decirle que Jesús murió día de la Pascua. ¿Está conmigo? Pero aquí hay algo bien importante, que era lo que le quería decir, hombre, y me fui por el punto doctrinal. Aquí hay algo muy importante. Entonces, ese día de la Pascua, las personas presentaban su cordero. Y su cordero tenía que haber sido evaluado por las autoridades. Entonces, durante 4 días su cordero tenía que haber sido evaluado por las autoridades, y entonces le decían, sí, ese está apto para el sacrificio. Entonces ellos ya sacrificaban el cordero en su casa, lo sacrificaban y participaban de la Pascua. Ese era el procedimiento. Entonces, en esa Pascua pasó algo, y no hay modo que llegue, ¿ah? Todos los israelitas llevaron su cordero a evaluación. Aquí está mi cordero, aquí está mi cordero, aquí está mi cordero, aquí está mi cordero, aquí está mi cordero. Y todos llevaron su cordero a evaluación y aparece el Padre Celestial. Aquí está mi cordero también. Aleluya. ¿Cómo lo mira usted ahí? ¿Ah? Aquí está mi cordero también. Es tremendo, ¿ah? Aleluya. Aquí está mi cordero. Por eso es que Juan el Bautista lo mira como el Cordero de Dios. Entonces llega el Padre y dice, aquí está mi Cordero. ¿Y saben qué? Evalúenlo. Y por eso pasó que Pilatos, que Herodes, que los sacerdotes y todos se tiraban la chibolita unos a otros, porque no encontraban pecado en él. Es tremendo, ¿ah? Entonces todos lo declararon justo, hasta la mujer de Pilatos se metió, hermano. Yo no sé si la mujer de Pilatos se metía cuando Pilatos iba a juzgar cada caso, ¿ah? Porque si no sería ella la que juzgaba y no Pilatos, ¿ah? Pero yo sí veo a la mujer de Pilatos preocupada por ella, por su familia. Y le dicen, no te metas con ese justo. Hasta la mujer de Pilatos, hermano.
porque yo he sufrido en sueños por causa de él. Es un justo. Entonces fue evaluado y el día de la Pascua fue entregado por el Padre. Aquí está mi cordero. Y el cordero no abrió su boca y dijo: yo soy el cordero. Y por ese cordero es que nosotros tenemos ahora entrada al cielo, ¿eh? Así que camino al cielo, vamos, gracias a Dios. El apóstol Pedro lo ve como el cordero sin mancha, y ahí él nos habla, en este pasaje que le muestro, nos habla de liberación ancestral. Cordero sin mancha, y ahí se refiere a liberarnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Eso me llamó mucho la atención también, porque el cordero ya había sido entregado, ya había sido sacrificado. Pero ahora el apóstol Pedro explica que no solo fue entregado para salvación, sino también fue entregado para romper toda maldición heredada de nuestros padres. Es impactante, ¿verdad? O sea, que no solo fue para salvación, también fue para romper maldiciones. Por eso, mire, aunque usted se parezca a su papá, que lo siento, hermano, pero pobrecitos nuestros hijos que nos parecen a nosotros, que se parecen a nosotros, ¿verdad? ¿Qué culpa tenían ellos que nos enamoráramos nosotros, ¿verdad? Como siempre hay un roto para acá descosido, hermano. Pero los pobres patojos salen como toda la cara de uno al final. Pero mire, eso no nos debería de preocupar, nos debería preocupar si se parecen a nosotros también en nuestro carácter. Si las mismas mañas nuestras también se las estamos heredando. Eso debería ser más preocupante. Yo me recuerdo de mi amigo músico que se casó y vino su primer hijito. Hablo de hace mucho tiempo ya, hermano, cómo pasa el tiempo rápido. Pero me recuerdo que nació su hijito y la gente le decía: ay, ¿cómo se parece a vos? Y él decía: ¡no! Pero él se refería al interior, ¿va? No, yo no quiero que se parezca a mí. Quiero que se parezca a Cristo, decía él, ¿va? Entonces, libres de la vana de manera de vivir heredada a nuestros padres. Así lo vio el apóstol Pedro. El apóstol Pablo también vio a Cristo como sin mancha, pero como cordero, lo menciona literalmente el apóstol Pedro. Y el apóstol Juan vio al cordero de pie, glorioso, Apocalipsis 5:6. Es decir, que no se quedó tirado, no se quedó muerto, sino que se levantó al tercer día, resucitó y después fue exaltado a lo sumo, a lo alto, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ese cordero de pie que el apóstol Juan vio, y eso nos debería a nosotros dar también una lección, es la capacidad que nosotros deberíamos de tener para no quedarnos tirados en el camino. No importa cuán grande sea tu fracaso, hermano, no importa cuán grande sea nuestro fracaso, no importa cuán grande sea el tropezón o el trompezón, como diría alguien, ¿va? Mire, no sé si está conmigo, se lo voy a volver a decir. No importa qué tan grande sea el tropiezo ni qué tan grande sea la caída, Dios ha prometido en su palabra: 7 veces cae el justo y aún de la séptima se levantará. Y vemos a un cordero que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Por lo tanto, todos nosotros podemos levantarnos, podemos decir: Señor, este fue un tropiezo, pero yo no me quedo tirado en el camino. Eso es bien importante, ¿va? No me quedo tirado en el camino, sino que sigo adelante. Muy bien. Cómo se nos fue el tiempo, pero me estoy disfrutando esto. Y yo le quiero hablar un poquito aquí de Isaías, a ver si me dan tiempo, pero Isaías vio al cordero sufriente
Pero quiero hablarle un poco del sufrimiento para que entendamos también el contexto del cordero sufriente. Digamos, en la Biblia nosotros encontramos algunas causas del sufrimiento. No le quiero decir que estas sean todas, pero ¿por qué una persona sufre? Yo no sé cuál es su coro favorito, pero primero Dios que no vaya a hacer sufrir me tocó en esta vida. Y por cierto, por eso es que no cantamos tampoco, cruzando un valle voy para llegar allá. Ay, aquí voy apenas, hermano. Hermano, eso sería ser malagradecido. Yo sé que a veces pasamos valles, pero no todo el tiempo estamos en valles. Yo sé que a veces pasamos nuestras noches de dolor, de angustia, pero vemos amaneceres gloriosos en el Señor, porque cada mañana, dice la Biblia, son nuevas sus misericordias. Pero entonces, mire, hay algunas causas. Uno puede sufrir por un ataque del diablo, eso le pasó a Job. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir, el diablo los echará a la cárcel. Entonces iba a haber un ataque del diablo y iba a haber un sufrimiento. Entonces entiendo que sí puede haber un ataque del diablo, pero ya quitémonos de la cabeza que todo es ataque del diablo. Eso se lo he enseñado en otras ocasiones. También puede haber espíritus inmundos. Mateo 17:15, el papá le dice al Señor Jesús, mi hijo sufre mucho por ese espíritu inmundo. Entonces hay un sufrimiento ahí. Pero hay un sufrimiento que es loable. Diga conmigo, loable, digno de reconocer y decir, me quito el sombrero. Y por ejemplo, en 1 Corintios 6:7 dice que uno por mantener la paz debería de sufrir la pérdida, dice hermano. Por mantener la paz con un hermano. Tal vez me engañó, tal vez me traicionó, pero por mantener la paz voy a sufrir la pérdida. Claro, tal vez ya no voy a poder andar de manita sudada con él, va. Pero tampoco voy a estar peleando, porque si el Señor viene hoy, me puedo quedar. Entonces, sufrir la pérdida por mantener la paz, por amor. 1 Corintios 12:26 y 1 Corintios 13:7. Por amor, el amor todo lo sufre. Por ser soldado de Jesucristo, así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. Si te metiste a esto, no es para estar lloriqueando. Espero que se entienda la parábola. Si te metiste a servir, no vas a andar diciendo, ay, es que viera hermano, las caras que me hizo fulano de tal. No, sé soldado de Jesucristo, porque le servimos a él, no le servimos al hombre, ¿va? Entonces, 2 Timoteo 2:3. También dice Hebreos 12:7 que uno puede sufrir para corrección. Vaya pues. O sea que a veces el Señor permite algún sufrimiento para corrección. Uno puede sufrir por hacer lo bueno. 1 Pedro 2:20. Por hacer lo correcto, uno puede sufrir a veces. Pero ni modo. Si Dios está agradado, ahí ya la hicimos. Pero mire esto. Uno puede sufrir como consecuencia por hacer lo malo. Entonces a veces uno puede estar sufriendo y decir, es un ataque del diablo. No es ataque del diablo, es una consecuencia. ¿Quién lo mandó a meterse donde no se tenía que meter? Entonces ahí hay un tipo de sufrimiento, ¿va? También uno puede sufrir por su buen testimonio, por cuidar su buen testimonio como cristiano. 1 Pedro 4:16. Hay gente que se hace la sufrida, hermano, que se hace la víctima, todo el tiempo está sufriendo, porque lo usa para manipular, su aparente sufrimiento lo usa para manipular y ganarse a la gente. Ese es otro tema, ¿va? Ese ya es una administración a la mente. Pero hay un sufrimiento que es conforme a la voluntad de Dios. Y está en 1 Pedro 4:19. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque cuando hablamos del cordero sufriente,
Él sufrió porque esa era la voluntad de Dios, que sufriera, pero en su sufrimiento nos iba a dejar muchas bendiciones a nosotros. O sea, era un sufrimiento planificado y que Él aceptó. Él sabía lo que le venía. La Biblia dice claramente: Jesús, sabiendo lo que había de sufrir. O sea, Jesús sabía. A Jesús no lo agarró por sorpresa a nadie, Él sabía. Entonces ese sufrimiento fue conforme a la voluntad de Dios. Si uno sufre conforme a la voluntad de Dios, ya la hizo, hermano. Porque eso quiere decir que después de eso viene bendición. Ahora, si uno sufre por estar tomando decisiones alocadas, es otra cosa. Pero yo me quiero centrar en esto: conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué quería mencionarle esto? Como un paréntesis. Porque el sufrimiento del Cordero fue conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que nos trajo muchas bendiciones a nosotros. Así que la conclusión que saco ahorita es, y que, porque ya dentro de poco vamos a ministrar la Santa Cena, es que somos bendecidos por lo que Él sufrió. Así es sencillo, ¿ah? ¿Qué vio Isaías? Vio al Cordero sufriente, pero no solo vio al Cordero sufriente, sino que vio todas las bendiciones que venían después de ese sufrimiento, porque era un sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿ah? Entonces miremos un poco Isaías. Isaías 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿Se imagina usted una raíz de tierra seca? ¿Cómo será? ¿Qué tal es usted con las plantas? ¿Es muy observador, no? Yo no mucho, pero sí crecí en el campo y aprendí a ver algunas cosas, ¿ah? Y aprendí a ver cómo algunas plantas, pero sobre todo algunas especies de maleza, sí se dan en terrenos arenosos. ¿Alguien conoció algún momento el escobillo, no? Que hasta hacían escobas con el escobillo. ¿Y sí se da en terreno arenoso? Y uno sembraba milpa y no se daba ahí. Entonces, y el escobillo áspero no sirve de pasto, al ganado no le sirve. El caballo medio come escobillo, hermano, pero no sirve de alimento. Es una planta no muy agradable, el famoso escobillo. ¿Sabe qué otra planta crecía en ese terreno? El iscanal. ¿Alguien conoció el iscanal, no? Ese sí se daba en esos terrenos. Ahora, yo no estoy diciendo que Cristo fuera un iscanal ni que fuera un escobillo. Solo le estoy diciendo cómo lo vio la gente. ¿Cómo lo vieron ellos? Como ese tipo de planta que no es muy agradable a la vista. Así lo vieron. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. Hermano, si Jesús hubiera venido con toda su gloria en su caballo blanco, con un montón de ángeles visibles, todo el mundo se postra. Pero Jesús en su primera venida no vino así. En su segunda venida sí va a venir así, pero en su primera venida no vino así. Aquí dice: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Mire, fue despreciado. Y usted que se queja solo porque un hermano no lo saludó. Fue despreciado y desechado a los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Está hablando del Cordero sufriente. Ahorita vamos a llegar a la cita. Pero ese pasaje de Isaías 53 está hablando del Cordero. Y solo quería empezar todo el pasaje para que usted fuera viendo cómo lo despreciaron.
Ese fue el cordero que vio Isaías, pero no solo vio el sufrimiento, sino que también vio las bendiciones. Aquí empiezan algunas bendiciones. Ciertamente Él llevó el despreciado, el que nadie quiso, que llevó nuestras enfermedades. Si hay alguien enfermo en esta noche, yo le digo que el Señor puede sanarlo al participar de la Santa Cena, porque vamos a comer el cordero, y el cordero sufriente sufrió con un propósito, porque era la voluntad de Dios, y una de las cosas que trae es sanidad. Diga conmigo, sanidad. Así que si usted está enfermo cuando participe de la Santa Cena, declárese sano. Cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. O sea que nos recuerdan que el cordero sufriente, que sufrió conforme a la voluntad de Dios, sufrió con un propósito, y es por nuestras transgresiones. Así que hoy que participemos de la Santa Cena, recordémonos que Él murió por eso. Claro que no vamos a pisotear la sangre de Cristo, ni vamos a abusar de la gracia viviendo libertinos, pero también tenemos que saber que Dios no es un Dios que no dé oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y como decía una de las profecías, Dios no viene a acusarnos esta noche, sino que a restaurarnos, hermano. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Qué lindo, ¿ah? Mira el cordero sufriente, todas las bendiciones que nos dio. La palabra de Dios para todos en ese último versículo dice: en realidad Él fue traspasado. Esa es una Biblia parafraseada, mire, que aquí ya nos sirve para complementar. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Entonces, aquí estamos viendo las bendiciones del cordero sufriente. Mire cómo dice en la versión que le acabo de leer anteriormente: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Mire cómo dice esta versión: el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. ¿Qué quiere Él de nosotros? Pues para nosotros, bienestar. Esa palabra bienestar es la palabra shalom, que quiere decir felicidad, bienestar. Quiere decir otras cosas, pero extraje estas 5: felicidad, bienestar, prosperidad, paz y salud. El castigo por nuestro shalom fue sobre Él. Que no se vaya a confundir un judaizante que estoy diciendo shalom por ellos, ¿verdad? Es la palabra que aparece ahí. El castigo por nuestro shalom cayó sobre Él. ¿Y qué quiere decir shalom? Felicidad, bienestar, prosperidad, paz y salud. ¿Qué trae el Señor para nosotros en esta Santa Cena? Felicidad, bienestar, prosperidad, paz y salud. Porque el cordero sufriente sufrió con ese propósito. Esa era la voluntad de Dios, que Él sufriera para darnos a nosotros felicidad, bienestar, prosperidad, paz y salud. ¿Cuántos reciben eso, hermano? Así que fuera toda tristeza en el nombre de Jesús. Fuera todo desánimo. Fuera. Y cuando participe de la Santa Cena, si ha estado triste, diga: Señor, que toda tristeza se vaya. Pero acuérdese que vamos a participar con la ropa adecuada. La ropa adecuada es la ropa de examen. Yo creo que voy a dejar hasta ahí el tema.
solo voy a leer un versículo más ahorita, pero me recuerdo, ahorita que mencioné examen, de un par de exámenes que a mí no me fue muy bien cuando estudiaba. El primero fue cuando estudiaba en diversificado. Me gustaba mucho la matemática, la contabilidad, la estadística. Ay, la estadística, mano, me chupaba los dedos, y la contabilidad también, me gustaba mucho. La mate, bueno, esas clases me gustaban. Y me recuerdo que hubo una unidad de matemáticas que para mí era pan comido cuando el profesor explicaba, y yo decía, tan fácil que la mate. Y este tarantado no sé por qué no entiende, decía yo. Y creo que por eso el Señor, por orgulloso, me humilló. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces yo miraba a los demás, ¿y esto por qué no entienden? Es tan fácil que está, decía yo. Era para mí de las unidades más fáciles de matemáticas. Entonces, ¿sabe qué pasó? Un día antes del examen yo dije, matemáticas no voy a estudiar, sí, yo sé lo que viene. Hasta yo creo que el profesor me va a poner a ayudarlo a calificar, dije yo. ¿Y sabe qué? Perdí. Y aquellos que yo decía, ¿por qué no entienden? ¡Ganaron! Porque a veces uno se confía, no, yo estoy bien. Hermano, pasa la Santa Cena ya, hombre. Yo estoy listo. No, hombre. Si todo lo que predicamos es que mientras vamos predicando, nos vayamos examinando. Si es un examen. Y tenemos que sacar toda la bendición. O sea, es un examen, pero que Dios nos quiere bendecir también, ¿verdad? La ropa adecuada es la ropa de examen. Pero me pasó, ya en la universidad me pasó al revés, al contrario. A mí que me gustaba tanto la estadística, me di cuenta que en la universidad era otro rollo, hermano. Y no le hablo en la carrera de licenciatura, sino que en el posgrado. Entonces, dije yo, no, esto no es lo que yo sabía, esto es otra cosa. Y me entró una aflicción. Estaba desesperado, preocupado, porque incluso daba clases de estadística, hermano, y iba a perder estadística en la universidad, no podía ser, ¿verdad? Y entonces me preocupé mucho. Y dije yo, no, yo voy a esforzarme, y hermano, y le apliqué, me pegué unas desveladas y gané, me fue re bien. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Entre un examen y otro. ¿Por qué uno lo perdí y otro lo gané? Porque el que gané era más difícil que el que perdí. ¿Pero por qué lo perdí? Por mi corazón confiado. Y el otro que lo gané, aunque era más difícil, yo me preocupé, me humillé, y dije, tengo que aplicar, reconocí que no me las sabía todas, y al final me fue bien. Entonces sí tenemos que venir hoy al examen, ¿va? Hay que reconocer que no nos las sabemos todas, hermano. Porque el día que nosotros creamos que la Santa Cena, la Santa Cena está bueno, pásela ya. No, espérese. Tenemos que examinarnos, recordarnos que todas las bendiciones a las que tenemos acceso fue porque hubo un Cordero que sufrió por nosotros. Y tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que reconocer que es por Él que nosotros tenemos acceso a la bendición. Por lo que Él sufrió, nosotros somos bendecidos. Y con ese agradecimiento y ese temor, reconocer que le fallamos, hermano. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, decir, ahora que sí ya me preparé, ahora sí recibo todas las bendiciones que vienen de eso. Y entonces usted recibe esas bendiciones. Amén. Usted va a salir bien de este examen en nombre de Jesús. Porque lo tenemos que tomar así con mucho cuidado. Si me ayudan con el piano, quiero leerles este último versículo. Este es el versículo que les coloqué al principio. Fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Entonces, yo quiero que vea que Isaías lo está viendo como un cordero, pero un cordero mudo que fue llevado al matadero voluntariamente. Y ahí encaja todo lo que yo le decía, cómo lo fueron viendo los diferentes siervos. Pero le voy a leer otra bendicionota, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda. ¿Se acuerda cómo lo vio Abel? ¿Cómo lo vio? Como una ofrenda. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ahora yo quiero agarrar esto, le quiero explicar esto, lo voy a agarrar para mí y para usted también. ¿Por qué le fue bien a Jesús en su misión, en su plan, en su propósito? Porque era el plan del Padre. Entonces, si uno hace el plan de Dios, si uno hace la voluntad de Dios, todo lo que uno haga va a prosperar. Pero si uno anda haciendo su propia voluntad, la cosa se va a poner difícil. Entonces dice, la voluntad de Dios en su mano prosperará. Si usted y yo hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, la voluntad de Dios en usted va a hacer que todo lo que usted haga prospere, porque es la voluntad de Dios la que usted está haciendo. La voluntad de Dios en mí, si yo le digo, Señor, haz en mí tu voluntad, entonces todo lo que yo haga va a prosperar, porque es la voluntad de Dios en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esta Santa Cena? Otra vez, vuelvo a la carga, el examen. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Número 2, Señor, me cuesta, pero quiero hacer tu voluntad, Señor. Y número 3, Señor, mientras hago tu voluntad, prospera todo aquello donde ponga mi mano, Señor. Porque la voluntad del Señor en su mano prosperará. Este mismo versículo, la Dios habla hoy, dice, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Es el cordero sufriente, ¿va? Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Entonces, bajo esta perspectiva, hay otra bendición. Es el mismo versículo, pero bajo la perspectiva de esta versión, es que Dios tiene planes para nosotros. Y por medio de Jesucristo, los planes de Dios tendrán éxito en nosotros. Pues se lo voy a decir de otra manera. Hoy le vamos a decir a Jesucristo, Señor, yo sé que los planes de Dios son buenos para mí, pero sé que esos planes en mí se cumplen por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Entonces es a través de Jesucristo que tenemos acceso a esos planes de bienestar que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos reciben también esos beneficios de la Santa Cena? Bueno, le dije aquí algunos, pero me quiero quedar con estos. Los voy a dejar en la pantalla para que esos sean los que ministremos hoy. Si ha estado triste, hoy el Señor va a cambiar esa tristeza en gozo. Si ha sentido que las cosas no han caminado, el Señor le recuerda que Él tiene planes de bienestar.
El Señor también trae prosperidad, también trae paz y también trae salud. Son algunos de los beneficios que nos dio el Cordero sufriente. Hoy estamos en una época donde la iglesia moderna habla de los beneficios, pero no habla mucho de dónde provienen. Y hay que recordar que cada beneficio que tenemos es por lo que Él sufrió, y ser agradecidos con el Señor. Póngase de pie mientras los hermanos se preparan, los hermanos de alabanza también se preparan, y los hermanos que van a ministrar la Santa Cena. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presentó su programa La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Ebenecer Tiquizate en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga.